Bien, aquí estamos por fin en esta nueva masterclass. Soy Jesús Casla, el creador del método de desbloqueo emocional, descodificación biológica reparadora, y también creador de la Universidad Popular Jesús Casla, TBR Institute. Te agradezco tu presencia, un placer como siempre poder estar aquí, compartir y reflexionar juntos en este camino de búsqueda y conciencia, que es enfocar los síntomas, los problemas, desde el lado emocional. Hemos visto en el ciclo de masterclass de las semanas precedentes qué es el síntoma, qué representa el síntoma, qué expresa el síntoma, qué historia, qué experiencias, qué vivencias están detrás del síntoma, generándolo, sosteniéndolo. Y hemos visto también cómo podemos no solo profundizar en el análisis, comprensión del síntoma, sino el desbloqueo o reparación de esa situación, de esa experiencia o de esa vivencia que está en la base, en la raíz, en el origen del síntoma. Por tanto, en este nuevo ciclo que empezamos ahora y que daremos continuación en las próximas semanas, nos vamos a ocupar no ya tanto de reparar, sino sobre todo de integrar. En los encuentros previos hemos dado pasos importantes, que duda cabe. Hemos, como he dicho, aprendido a escuchar el síntoma, prestar atención a la historia que está detrás. Pero hay veces que después el síntoma vuelve. Probablemente este sea uno de los mayores retos o hándicap con los que se enfrenta la persona, y también uno de los mayores retos o hándicap para el propio terapeuta. Cuando el síntoma vuelve. Y es que muchas veces, muchas personas, después de haber trabajado su síntoma, se encuentran inesperadamente, sorprendentemente, con algo desconcertante. Y es que el síntoma vuelve. Cuando ya crees que has hecho lo necesario, cuando ya ha transcurrido un tiempo y piensas que efectivamente, bueno, aquello lo has dejado atrás, un capítulo cerrado de tu historia, y sigues tu andadura en la vida, bueno, pues mirando o dirigiendo tus pasos hacia nuevos horizontes. Y sin embargo, pues en un buen momento de tu existencia, en una situación cualquiera, probablemente anecdótica, una situación cualquiera, y en un momento cualquiera, el síntoma vuelve. O vuelve aquella sensación que ya tuviste cuando el síntoma se presentó, aquella otra vez. O aparece algo muy parecido. Y ahí, después del trabajo realizado, después de haber creído verdaderamente que habías resuelto eso, aparece la duda. ¿Acaso no estaba eso resuelto? ¿Por qué vuelve el síntoma? De modo que la persona se encuentra de pronto en una situación frustrante, impotente,
se ve presa del desánimo, el abatimiento y a veces también la culpa. ¿Qué es lo que no he hecho? ¿Qué es lo que no he hecho bien? ¿No habré seguido todas las pautas que me sirvieron entonces para liberarme del síntoma? Algo estoy haciendo mal para que el síntoma vuelva. Y ese juicio no es justo, absolutamente. Por tanto, hoy no vamos a hablar de cómo se forma el síntoma, tampoco de cómo acceder a su origen. Hoy vamos a hablar de esto que es más delicado. ¿Qué ocurre después de haber comprendido? ¿Y por qué comprender no es suficiente? Después de comprender un síntoma, muchas personas se hacen más o menos la misma pregunta. ¿Por qué vuelve? Si ya lo he trabajado. ¿Qué más tengo que hacer? Claro, esto muchas veces atrapa a personas que llevan años arrastrando o peleando o cargando sobre sus espaldas con el síntoma. Han probado tantas técnicas, han empleado tanta energía, tanto tiempo, tantos recursos económicos. Y es cierto que en un momento dado, pues algún trabajo que han hecho aparentemente les ha servido y han estado liberados de su síntoma o su problema durante semanas, meses o puede que incluso años. Y por eso es tan frustrante cuando ya ni te acuerdas del síntoma o piensas que de verdad lo has dejado atrás y vuelve de nuevo. Por tanto, en esta masterclass de hoy abordaremos una de las fases más importantes y también de las menos comprendidas del proceso terapéutico, que es la integración. Porque no solo basta comprender, hay que integrar. Para que el proceso se complete, toda comprensión debe ir seguida de una integración. Si no hay integración, el proceso no se completa, el círculo no se cierra y por tanto el trabajo queda inconcluso o pendiente. De modo que creías que algo estaba resuelto y sin embargo vuelve. Y eso no es un error, es una cuestión de proceso. Porque comprender no siempre significa o no siempre representa resolver. Una cosa es comprender y otra es resolver. ¿Comprender es necesario? Absolutamente. Identificar y comprender qué es lo que pone de manifiesto el síntoma, qué es lo que expresa el síntoma, es absolutamente necesario. Si no sabes a qué te enfrentas, si no sabes qué aspectos, situaciones de tu vida se están poniendo de manifiesto en el síntoma, no tendrías ninguna posibilidad de poder luchar contra eso. Por tanto, la comprensión, la lectura emocional del síntoma es un paso necesario, pero no es todo el proceso. Eso tenemos que tenerlo muy claro desde el principio. Por tanto, me gustaría detenerme unos minutos sobre esa falsa idea de que algo ya está resuelto, de que ya de verdad lo has dejado atrás. Muchas veces es cierto, claro que sí, pero hay otras veces donde uno ya piensa que algo está resuelto y no lo está, sobre todo si el síntoma regresa, como estoy diciendo. Vamos a ver, tenemos que tener clara una cosa. Vivimos en una sociedad y en una cultura a un ritmo trepidante, superficial, banal,
el ritmo cotidiano nos lleva a estar constantemente en cambios, sometidos a cambios, sin tener muchas veces el tiempo como para, bueno, pues reflexionar, concentrarnos, profundizar en las cosas. Ese ritmo frenético, esa banalidad de la sociedad en la que vivimos, nos ha llevado o nos ha educado para estar dispuestos o necesitando cambios inmediatos, o estar habituados a los cambios inmediatos. Y claro, muchas veces esto también lo llevamos al terreno de la terapia. Buscamos algo mágico, algo que en una sesión me permita resolver algo que quizás llevo años arrastrando. Quizás llevo años luchando contra el síntoma que vuelve una y otra vez, que he hecho determinados trabajos con determinados métodos, etcétera, y llega un momento donde este que elijo ahora, este método que elijo ahora, quiero que en una sesión me resuelva o quede resuelto todo lo que me pasa. Pero el cuerpo no funciona así. Las cosas no funcionan así. Por supuesto que uno comprende que la persona quiera resolver todo aquí, ahora, ya. Está bien, o sea, eso es humano. Es humano, sobre todo cuando es tu problema, es tu síntoma y el primer interesado en liberarte y librarte del síntoma y el problema eres tú. Pero las cosas no funcionan así. Por tanto, tenemos que distinguir entre lo que es el alivio como algo momentáneo y la transformación, que como la propia palabra insinúa, es estable. El alivio obviamente puede ser que después de una sesión o una consulta o un trabajo, pues probablemente ya desde los primeros instantes percibes una mejora, una relajación, una serenidad que no tenías antes, un alivio. Pero muchas veces, y por eso utilizo la palabra alivio, eso es transitorio, es momentáneo. Tarde o temprano, al cabo de unos días o semanas, vuelves al punto donde estabas. Has hecho la sesión, te has sentido mejor, el síntoma ha bajado, pero semanas o días o meses después vuelve. Esto no quiere decir, el hecho de que el síntoma vuelve, que el trabajo que hiciste no haya servido. Lo que significa es que el trabajo no se había terminado, que son cosas muy distintas. Por eso es importante que comprendamos el proceso terapéutico. Muchas veces el hecho de entender te da una sensación, una falsa sensación de resolver, de resolución. En el momento en el que comprendes algo que hasta ayer no comprendías, aparece una luz. Por primera vez comprendes y ya sabes qué es lo que está detrás o en la base de tu síntoma. Hasta ayer te habías sentido completamente indefenso, impotente, era frustrante. Y ahora resulta que has comprendido qué tipo de situaciones, qué aspectos, qué factores de tu vida están ahí alimentando el síntoma. Pero vuelvo a insistir que la comprensión forma parte del proceso, pero no es todo el proceso. Porque muchas veces estamos hablando de un aparente cierre mental, pero no biológico.
Para que haya un cierre biológico tiene que haber una integración, por tanto tiene que haber algo más que esa comprensión. Tú puedes entender perfectamente tu historia y no por eso tu cuerpo empieza a reaccionar de otro modo. Puedes haber entendido y dado la verdadera importancia a cosas que viviste, que quizás hasta ayer no les habías dado la trascendencia que tuvieran y ahora te das cuenta de que verdaderamente aquello que fue vivido en un momento dado, en una situación determinada, pues a lo mejor en la infancia, por ejemplo, fue entonces mucho más doloroso de cómo hoy lo recuerdas. Pero el hecho de que comprendas, entiendas, comprendas y analices tu historia no significa que tu cuerpo, que tu biología pase a expresar algo distinto o pase a reaccionar de forma distinta. Porque el cuerpo, la biología no cambia cuando entiendes, cambia cuando integras. Ese es un aspecto sumamente importante, sutil y delicado cuando hablamos de la descodificación biológica, el enfoque o la lectura emocional del síntoma. ¿Por qué el síntoma puede volver? ¿Qué circunstancias o qué aspectos puede haber ahí implícitos para que un síntoma regrese o aparezca de nuevo? Es importante aquí, en primer lugar, hablar de las distintas capas de memoria. Porque muy habitualmente no hay una sola escena. No hay solo un impacto. Hay capas. Podemos poner, por ejemplo, el miedo del adulto. El miedo del adulto, el miedo actual que pueda tener una persona adulta, puede estar relacionada con una situación vivida recientemente. Pero puede haber también una capa más profunda de lo que ese adulto vivió en una situación emocionalmente similar, quizás en su adolescencia, o incluso más atrás en el tiempo, en su infancia, o incluso más atrás en el tiempo, en su vida uterina. Por tanto, esas capas no se anulan unas a otras, se superponen. Y claro que la persona, cuando inicia el proceso terapéutico, la persona adulta, viene al estudio con esto que le ha sucedido recientemente, esa situación de miedo que ha podido vivir en un aspecto o situación concreta de su vida. La tiene claramente identificada. Ha ocurrido hace poco tiempo. La puede describir con perfección. Pero claro, aquí lo que hay que prestar atención es que una cosa es la situación actual, ahí, patente, visible, tangible, y otra es dónde está la verdadera raíz o los antecedentes de eso. Claro, por eso es ineludible hacer un análisis, en cada caso, de la historia o la biografía personal. Cuando la persona ha podido vivir situaciones o escenas emocionalmente similares o iguales a la actual en el pasado. Porque aquello fue vivido, experimentado y quizás no quedó digerido, aceptado, integrado. Y sigue ahí en su memoria emocional, en su memoria profunda, como algo pendiente. La persona, lógicamente, hoy no se está acordando de aquello que vivió hace 10, hace 30, hace 40 años. Probablemente no tiene su atención puesta en aquello.
pero eso no quiere decir que aquello haya desaparecido, que aquello se haya diluido. Somos portadores en nuestra memoria emocional de múltiples capas. Y esas capas son las experiencias que se van acumulando a lo largo de la existencia. Por tanto, el hecho de que hoy tengas una edad, un nivel de conciencia, unas capacidades, unas experiencias, unos recursos, los que sean, no quiere decir que eso haya anulado lo que viviste de niño, de adolescente. Eso sigue estando. Forma parte de tu patrimonio emocional. Aunque no lo tengas presente, o aunque no estés pensando en ello, o aunque ni siquiera te acuerdes, sigue estando ahí. Por eso muchas veces en terapia, volviendo a lo que decía al principio de que el trabajo, cuando el síntoma vuelve, es porque quizás el trabajo no se completó, porque muchas veces se trabaja en una capa, en esa que se tiene claramente identificada, y pensamos que con eso, que es solo eso, y que con ese trabajo ya todo está realizado. Por tanto, es muy importante analizar lo que yo llamo la memoria profunda de la persona y tratar de hacer esa especie de búsqueda. Cuando la persona ha podido vivir o enfrentar antes situaciones similares, hablo emocionalmente, situaciones similares a la que está enfrentando ahora. Es decir, el escenario actual, este que ha desencadenado el síntoma y que ha traído a la persona al estudio del terapeuta, sirve como hilo conductor para ir a la búsqueda atrás en el tiempo de cuándo la persona, cómo, cuándo, por qué la persona ya vivió en el pasado, ya enfrentó en el pasado situaciones similares que entonces no quedaron resueltas o no quedaron o no fueron adecuadamente gestionadas. Muchas veces, así como hablamos de capas de memoria, también podemos hablar de múltiples escenas. Muchas veces el síntoma no está ligado a un único momento. Está más bien ligado a un tipo de vivencia, más que a un momento. Muchas veces el síntoma que puede tener la persona hoy, por utilizar un ejemplo, puede estar relacionado con situaciones de rechazo, abandono, inseguridad. Por tanto, lo que desencadena el síntoma no es una escena, sino un patrón. Cuando yo me vuelvo a sentir rechazado, abandonado o inseguro, se activa algo. En realidad lo que se está activando es la memoria y sensaciones de cuando yo otra vez, quién sabe cuándo, ya me sentí así. El cuerpo aprende a reaccionar. Nuestro cuerpo tiene, nuestra biología tiene los mecanismos para protegernos, para buscar nuestra supervivencia. Se trata de automatismos que por simple asociación, cada vez que nos exponemos a situaciones que emocionalmente guardan similitud con aquellas otras donde y cuando en el pasado vivimos y experimentamos algo similar a lo actual,
esos automatismos, esas asociaciones, activan, traen de nuevo la memoria y sensaciones de aquello que ya viví. Es una medida de autodefensa. Es así como habla nuestra memoria emocional. Por eso decimos que el síntoma es un mensaje, una información. El síntoma pone en evidencia que yo ya he vivido situaciones similares a la actual y que aquellas situaciones similares que ya viví en el pasado no quedaron entonces resueltas. Por eso ahora que me expongo a algo igual o similar, se activa la memoria de aquello que dejé atrás. Lo dejé atrás, pero no lo dejé resuelto. Es importante tener esta conciencia, tener esta contemplación, vamos a decir, panorámica del síntoma. El síntoma no es un hecho aislado. El síntoma está claro que puede surgir en un momento determinado, en una situación determinada, por supuesto. Pero hay que hacer un análisis profundo. ¿En qué circunstancias? ¿En qué escenario? ¿En qué situación surge el síntoma? Porque eso evidencia que ya antes has vivido una o unas situaciones similares o iguales que no quedaron resueltas. Por tanto, el síntoma hoy es la parte visible, tangible, la punta del iceberg, como se suele decir. El síntoma hoy es la parte visible, tangible de algo que te permite, tirando del hilo hacia atrás en el tiempo, como decía previamente, ir a la búsqueda de cuándo y en qué circunstancias. Quizás por primera vez viviste algo similar que no resolviste entonces. Ese es el proceso. Y sin completar ese proceso, no integramos. Si solo nos fijamos en lo que está ocurriendo aquí ahora, desde el momento en el que haya podido surgir el síntoma recientemente, estamos quedándonos en la superficie. Y si nos quedamos en la superficie, como decía previamente, no terminamos el proceso, no culminamos el proceso. Y si es así, tarde o temprano, el síntoma lo más probable es que regrese. Y ahí es cuando hablamos ya de las recaídas. Hablamos de que vuelve a presentarse el síntoma, vuelven las recaídas, vuelve la fatalidad, la mala suerte, no me libero de esto, pobrecito de mí, caes en el victimismo. No es un error. Nadie comete ningún error, simplemente no estás terminando, no has terminado el proceso o no has llegado tan profundo como deberías haber llegado. Una propuesta que en realidad es una invitación. Cuando te enfrentas a una recaída, cuando tu síntoma vuelve, es importante que más allá de la impotencia o frustración que te pueda suponer en ese momento, no vamos a negarlo, pero es importante que prestes atención a si ahora la recaída o la reaparición del síntoma dura igual que antes, es tan intensa o no como antes. Porque cuanta más conciencia tengas sobre lo que representa la recaída, sobre lo que representa o evidencia el regreso del síntoma, más herramientas tienes en tu mano para
realmente poder hacer algo para continuar y culminar el proceso. Entonces la pregunta ya no es por qué el síntoma vuelve. La pregunta más bien es cómo me coloco, cómo me posiciono cuando vuelve. ¿Qué actitud muestro cuando vuelve? No es que estés esperando el síntoma, no, tampoco se trata de eso, pero sí tener ese momento de conciencia, de tranquilidad, como para poder comprender, como para poder analizar, como para poder observar en qué circunstancias reaparece ahora el síntoma, qué es lo que ahora estás viviendo, con qué intensidad, duración se presenta, comparándolo con las anteriores, en qué situación te encuentras ahora, comparándola con las anteriores. Eso te da una observación que te va a permitir posicionarte del mejor modo para completar o continuar el proceso e integrar. ¿Qué hacer cuando el síntoma reaparece? Por paradójico que pueda parecer, no luchar, no rechazar y tampoco dramatizar. Porque el problema no es que aparezca, es lo que haces cuando aparece. Ahí está la clave. Yo digo muchas veces esa frase que quien me siga seguramente ya me ha escuchado mencionarla en alguna ocasión, esa frase del filósofo Søren Kierkegaard, cuando él decía no somos resultado de lo que nos ha pasado, somos resultado de lo que hemos hecho con eso que nos ha pasado. Por tanto, el problema no es que aparezca o reaparezca o se presente de nuevo el síntoma. La clave es lo que hacemos cuando aparece, la actitud interna que adoptamos. ¿Por qué digo no luchar? Luchar refuerza el síntoma. Resistir lo activa todavía más. ¿O acaso nunca te ha pasado que cuanto más te opones a algo, cuanto más rechazas algo, cuanto más quieres que algo se vaya para siempre, más se intensifica, más permanece y con más intensidad? Llega un momento en el que te obsesionas y cuanto más te obsesionas ves más el problema o el síntoma por todas partes. Eso nos ha pasado a todos. Si el síntoma vuelve, trae información. Por tanto, no se trata de una repetición vacía ni casual, por supuesto. Si el síntoma vuelve, te está mostrando el camino para que puedas llevar a cabo un acceso más profundo. Todo síntoma es una información, un mensaje, una advertencia. Y más allá de lo doloroso que pueda ser que reaparezca el síntoma, es absolutamente importante que lo observemos, que lo analizamos, que lo estudiemos, qué estoy viviendo y qué he vivido antes.
cuándo y dónde antes ya he vivido algo similar. ¿Cómo lo gestioné entonces? ¿Por qué no pude o no supe gestionarlo adecuadamente? ¿Por qué no me permití? ¿Por qué no me atreví? ¿Por qué no me permitieron gestionarlo adecuadamente? Reflexiono y analizo todo esto desde el punto en el que me encuentro hoy. Tomo en mis manos el timón de mi vida. No caigo en el victimismo ni en el fatalismo, más allá de lo doloroso que pueda ser el síntoma. Tengo ese momento de serenidad para hacer esa reflexión, para detenerme un momento, stop, y hacer ese análisis. Y, como se suele decir, atar cabos. Y quizás me doy cuenta ahora de que realmente el proceso nunca se había cerrado. Y de hecho, si el síntoma reaparece, es porque el proceso nunca se había cerrado. Más allá del trabajo que yo haya podido hacer antes, pues quizás no se culminó, quizás no llegó a la raíz, quizás no profundizó todo lo que debería haber profundizado. Cada vez que el síntoma vuelve, no es lo mismo que antes, aunque lo parezca. Porque siempre tiene matices, aspectos particulares. No hay dos experiencias iguales, nunca. Por mucho que se parezcan, nunca hay dos experiencias absolutamente iguales. Y tampoco el síntoma reaparece exactamente igual que la vez anterior. Sin embargo, y esto facilita mucho esa reflexión que invito a hacer, hay un hilo conductor que es el que nunca falla, que es la sustancia emocional, las pautas o el componente emocional de la escena que vives hoy y la que ya viviste en el pasado, aquella que no quedó resuelta o aquellas que no quedaron resueltas. El componente emocional. El contexto, luego, lógicamente, puede ser distinto, como también tú eres distinta o distinto. No eres la misma persona hoy con 45 años que con 21, que con 14, que con 6. Te llamas igual, por supuesto, pero no eres la misma, porque tu bagaje de experiencias, capacidad de recursos y conciencia no es el mismo. Y, lógicamente, afrontas las cosas de distinto modo, con todo ese patrimonio que tienes. Pero el componente emocional es el que permanece como hilo conductor. Es el que, como decía yo previamente, por simple asociación, cuando yo en el presente me enfrento o me expongo a algo similar de alguna manera, en términos emocionales, similar emocionalmente a lo que ya viví en el pasado, por simple asociación se activa y se presenta ahora la memoria y las sensaciones de aquello que dejé atrás. Es la sustancia emocional la que conecta, la que hace que se active o que salte la memoria y sensaciones de aquello hoy, aquí, de nuevo. Por eso es tan importante el acompañamiento terapéutico. Es muy difícil que una persona pueda ser lo suficientemente objetiva consigo misma. Es muy difícil, porque al fin y al cabo, en mayor o menor medida, todos estamos envueltos y enredados en el sistema de creencias que todos tenemos. Somos subjetivos, no somos objetivos con nosotros mismos.
Por eso, para enfrentar cualquier proceso terapéutico, es aconsejable, es necesario el acompañamiento. Que alguien desde afuera de tu cúmulo de creencias, pueda acompañar ese proceso de una forma objetiva. A veces necesitamos ese acompañamiento, a veces necesitamos esa guía. Vamos cerrando este encuentro de hoy. Y sí me gustaría recordar que el hecho de que el síntoma reaparezca no es un fracaso, no es un error, no es un retroceso. Simplemente el proceso no se había completado. No te juzgues. No hay ni fracasos, ni errores, ni retrocesos. Simplemente faltaba un paso por dar, completar el proceso. Si vuelve el síntoma, no es porque estés volviendo atrás. Estás entrando en algo más profundo. Porque ahora miras, analizas y observas tu síntoma de distinto modo. Porque ahora sabes que el síntoma simplemente está evidenciando que algo no se había completado, que algo atrás quedó pendiente. Y aquello que atrás quedó pendiente es lo que ahora se está manifestando. Si esta visión resuena contigo y quieres formarte de verdad en nuestra Universidad Popular, te invito a agendar una entrevista individual conmigo. No es para todo el mundo. Es para las personas comprometidas con su propia transformación y la de los demás. La formación profesional en descodificación biológica reparadora que ofrecemos en la Universidad Popular Jesús Casla no solo enseña una técnica, transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos y también la manera en que vemos la historia de cada persona. Porque, como digo siempre, cada persona, cada historia, cada caso, cada vida es distinta. Un placer como siempre y a la próxima. Hasta pronto.